Muy bien, pues vamos a la última sesión de esta jornada, a cargo del ilustre maestro Alejandro Espadas, que nos va a platicar ahora del tema compliance, ¿no? Así es. Adelante, Alex. Pues bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Para mí, como siempre, es un gusto poderlos ver, es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir un poco, pues, de esa experiencia que vamos teniendo al día a día, que realmente es lo que nos va formando. El aula nos enseña, pero la experiencia nos da la capacidad de poder ir tomando decisiones, ¿no? Y todo lo que hemos hablado el día de hoy tiene una relación muy estricta con el compliance. Desde un punto de vista donde decimos que es el compliance, pues es dar cumplimiento. Esa es la palabra correcta, ¿no? Darle cumplimiento a algo. ¿A qué? Pues a la parte de la importación, aún antes del despacho, aún después del despacho e incluso aún durante el despacho. Porque a veces tenemos la idea de que porque contratamos un forwarder, porque contratamos una comercializadora, porque contratamos un agente aduanal, ellos son los responsables de nuestra operación y eso no es correcto. Los responsables de nuestra operación somos nosotros. Entonces, si nosotros queremos implementar un compliance, nosotros tenemos que hacer una serie de procesos que permitan mitigar el riesgo. Y para entrar un poquito en contexto, voy a darles una definición que, pues bueno, hemos ido creando de algunas lecturas, de algunas revisiones de libros por ahí, y pues nos dice que el compliance es la supervisión del cumplimiento obligatorio, o sea, hace que tenemos que tomar en cuenta las leyes. Para que podamos tener el cumplimiento, lo primero y lo más importante para nosotros son las leyes. Después vamos a tener un cumplimiento voluntario, pero en esta parte del cumplimiento voluntario lo que nosotros vamos a generar es las ISOs. Ahora vamos a tratar de que nuestro cumplimiento vaya más allá del simple cumplimiento obligatorio. Voy a generar voluntariamente una serie de acciones que a esas terceras personas que trabajan conmigo les dé una certeza de que soy una empresa confiable. ¿Vale? Después vamos a tener el compliance aduanero. Esta es una definición que sacamos en ESCAP, derivado de verlo. La verdad es que todo mi equipo pues estuvo colaborando con nosotros, nos estuvo ayudando. Y bueno, tenemos esta definición donde podemos llegar a la conclusión que es un sistema y un método de cumplimiento que se va a implementar tomando en cuenta muchas cosas. Primero, la normatividad. Volvemos al cumplimiento obligatorio. Después, vamos a tener los compromisos voluntarios, las ISOs, ¿no? La forma de hacerlo correcto. Después tendríamos que entrar en la parte de la corrección. ¿Para qué voy a entrar en la parte de la corrección? Voy a entrar en la parte de la corrección porque si no conozco mis riesgos, no puedo corregir. Después voy a hablar de una mitigación. Voy a conocer nuevamente mis riesgos para mitigar mis temas aduaneros, mis temas fiscales, penales y administrativos. Porque cuando yo tengo una empresa, primero, no solamente atiendo el comercio exterior, mi empresa es global. Por eso cuando tengo una facultad de comprobación, la autoridad me revisa de manera global. ¿Y qué va a revisar? Mi ISR, mi IVA, mi YETU o algunas otras contribuciones que yo tenga. Incluso va a revisar mis operaciones de comercio exterior. Y dentro de mi comercio exterior, pues va a entrar con esta parte, con mis objetivos, desde el punto de vista de que yo tenga, por ejemplo, una importación no sé, de una pantalla, ¿no? El día de hoy salimos, fuimos a comprar, ¿a quién mandé a comprar? Pues obviamente a lo mejor a esa persona logística que está encargada de buscar lo más nuevo, que la televisión hoy se conecte a internet, que la televisión hoy cumpla con muchos requisitos para que yo esté de manera competitiva. Y cuando yo empiezo a buscar este tipo de cuestiones, pues me olvido de toda la parte obligatoria, y eso es lo que no debe de pasar. Mi parte obligatoria debe de estar presente, por lo tanto, cuando yo mando a buscar la televisión, lo primero que tiene que haber es alguien que llegó, hizo un análisis, dice que la tele es la mejor. Sí, es la mejor la tele. Perfecto. ¿Qué me falta? Pues cumplimiento. ¿Qué me falta? El contador que pague. ¿Qué me falta? Una logística. ¿Qué me falta? Una comercializadora. Entonces empiezo a hacer un compliance. Empiezo a prever qué voy a hacer. Porque si no preveo, voy a tener problemas en todos lados. ¿No? Voy a tener problemas cuando la compré,
llegue a la aduana y me dé cuenta que el costo que yo puse en mi televisión es alto, porque ya se salió del mercado. Y entonces, ¿qué te dicen? No se preocupe, vamos a ponerle otro precio, ¿no? ¿Y qué tenemos? Un embargo por su evaluación. Ah, bueno, no llegó así, llegó la televisión y se me ocurre que no cumplí con regulaciones y restricciones arancelarias. Y la regulación y restricción arancelaria que trae como consecuencia esta televisión, pues, ¿qué creen? Que me va a costar 30 o 40 días. Y 30 o 40 días de tiempo, imagínense cuánto van a pagar de almacenaje sin memoras. Y si además de ver eso, el que no pagó, se me ocurre ponerlo nada más así, poner la factura y decir que conforme al artículo 64 no hay ningún problema, porque es el valor pagado por pagar, pues sí, pero no estoy previendo, no estoy mitigando un riesgo. Y lo que voy a ocasionar en este momento es que cuando la autoridad mande mi mercancía a revisión, pues me comparen con cualquier otro producto, porque yo no estoy teniendo una certeza. ¿Qué voy a necesitar aparte en esto? Voy a necesitar algo adicional, voy a necesitar un contrato, voy a necesitar revisar que mi proveedor en el extranjero exista para no tener un problema. Entonces, váyanse dando cuenta cómo esta teoría o esta forma de vivir del cumplimiento que hoy decimos, todos queremos cumplimiento y todos decimos, sí, yo quiero cumplir, y volteas a ver a la gente de adelante y dice, yo quiero cumplir, y mándame que tus estados de que estás localizado, mándame tu opinión de cumplimiento, me doy cuenta de que mándame las fotos de tu lugar, y a nosotros, ¿cuándo se nos ocurre pedirle lo mismo a nuestro proveedor en el extranjero? Eso no lo hacemos, pero ¿qué pasa? Yo importo con China, y China tiene sus arreglos y te vende la otra empresa de China que no está dada de alta, y entonces llega a México y es un proveedor que ya tienen una alerta con ese proveedor porque no está localizado y me embargan mi mercancía. Y empiezo un viacrucis, ¿no? Empiezo a batallar porque ahora, para empezar, es de las causales de entrada para bajarle el padrón de importadores, pero es una de las causales más complicadas de poder determinar que sí tengo el proveedor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prever. Contrato desde un principio. Analizo. Mando a la persona que va a ir a comprar, que tiene que ver mi parte logística, bueno, mi parte comercial, por llamarlo de alguna manera, pero por el otro lado, yo tendría que estar analizando también mi parte de cumplimiento. Entonces, si se dan cuenta, empiezan a entrar todos estos puntos. ¿Y cuál es el objetivo? Mi objetivo es prevenir riesgos. Si yo prevengo riesgos, voy a tener un despacho exitoso. Y si tengo un despacho exitoso, mi mercancía va a caminar rápidamente. ¿Sale? No se va a quedar en la aduana, lo que se traduce en dinero. ¿Sale? Bueno. Y voy a generar una certeza jurídica para nuestra empresa. Hoy todos decíamos, es que el compliance es interesante, porque si hablábamos del soborno, si hablábamos de un tema de blanqueo de capitales, pues sí, ¿a quién iban a sancionar? Pues iban a sancionar a la persona que fuera el titular de los derechos de esa empresa, es decir, al representante legal. Entonces, tú entrabas en estos programas de cumplimiento y al llegar a estos programas de cumplimiento lo que obtenías es que tu pena se redujera. Pero ¿qué creen? Que en materia aduanera eso no existe. Nosotros estamos metidos o inmersos en un tema de cumplimiento, pero pareciera que no me sirve para nada de manera legal, ¿no? Pareciera que de manera legal, no porque no tengo un beneficio, pero si lo vemos desde un punto de vista distinto, el compliance en sí me va a dar un beneficio a mi titular de los derechos. Voy a pasar mi mercancía rápida, si tengo un PAMA, lo más seguro es que lo pueda resolver, porque digo, no voy a poder quitar mi riesgo. Esa parte tiene que quedar muy clara en nosotros. No lo voy a quitar. Yo no voy a dejar de tener el riesgo de que exista un PAMA. No voy a dejar de quitar el riesgo de que mi proveedor en el extranjero haga un cambio de domicilio y no me haya avisado. Esos riesgos van a seguir existiendo. No voy a quitar el riesgo de que la autoridad, en un método de valoración distinto al del 64, entrando al 73, considere que mi mercancía viene por debajo de un 50% del precio declarado contra el mío y me embargue. Pero si yo tengo un contrato y tengo una transferencia y tengo un pago y tengo mi factura y a lo mejor me fui y certifiqué mi contrato en el extranjero,
¿qué creen? Voy a poder darle la certeza a la autoridad de que soy una empresa confiable. Si tengo una aduana que se esté tardando, hablando Manzanillo, por ejemplo, ¿no? Que es una aduana pues, que por su volumen de operaciones es lenta. Si yo sé que tengo ese problema, puedo acercarme con el administrador y puedo decirle, oye, administrador, este soy yo, esta es mi empresa. Entonces, ¿qué voy a conseguir con ese cumplimiento? Voy a conseguir que mi despacho sea amarrado. Ahí es a donde vamos a llegar en esta etapa del cumplimiento, ¿no? Entonces, viéndolo ya muy rápidamente, pues vamos a tener el cumplimiento obligatorio que nos habla de las leyes y vamos a tener el cumplimiento obligatorio en donde vamos a hablar de una gestión de riesgos, antisoborno, legales, cumplimiento, ética de la empresa y demás directrices. Porque, ojo, si tengo un cumplimiento y tengo una ética en la empresa, se la paso o se la inculco a la gente que trabaja conmigo. Y si lo voy a inculcar, vamos a hacer una empresa responsable. ¿Vale? Entonces, ¿para qué me sirve el cumplimiento del compliance? Bueno, ya se los he venido diciendo. Creo que está por demás volverlo a decir, pero ¿para qué me sirve? Para cumplir, para conocer mis riesgos y una vez que yo los conozco, los mitigo. Porque si sé dónde puede estar mi problema, lo voy a poder prevenir. Y ojo con esta parte, porque no es algo exclusivo solamente de mi empresa. Yo tendría que ver con quién trabajo, qué empresas están trabajando conmigo, qué sistema de cumplimiento tienen las empresas que trabajan conmigo, y no confundirme, que porque le mando la clasificación a la gente aduanal, entonces ya es responsabilidad y yo ya dejo de verificarlo, ¿no? En el momento en que te dice cuál es la fracción arancelaria, tenemos dos opciones. O tengo un área que se dedique a clasificar y lo pueda validar, o le doy una revisión, o le pregunto a la gente aduanal, ¿por qué estás declarando en esta fracción? Explícame de manera técnica, informal, ¿por qué decidiste tenerlo? ¿No? Porque si no, pues pasa el agente aduanal en su momento va a determinar que tiene un excluyente, ¿y quién va a ser el pagano? Pues yo. ¿Por qué? Porque dejé de prever, porque dejé de analizar. Esa es la importancia. Y si lo vemos hasta este momento, pudiera parecer que darle caso o cumplir o dar cumplimiento al compliance se me vuelve engorroso. Y a lo mejor sí es engorroso, pero va a ser engorroso las primeras veces, porque después se va a volver un círculo vicioso que va a trabajar solo. Entonces va a dejar de ser engorroso. En el momento en que lo implementemos, sí voy a tener un problema. ¿Por qué? Pues porque al final del día, cuando yo quiero hacer la implementación de los sistemas, si estos no son almacenados, si no son alimentados, si no son trabajados, ¿qué creen que va a pasar? No va a servir de nada. A mí no me sirve de nada tener un sistema que sea el Opus Ultra y que me detecte todo, como los sistemas que venden hoy en día, si la persona encargada de mi área de comercio no le avisó al contador y el contador no le mandó el pago y por lo tanto me van a embargar mi mercancía porque van a considerar que viene subvaluada. Cuando volteas y le dices, oye, contador, ¿está el pago? Sí, sí tengo la transferencia al extranjero. ¿Y por qué no la subí a mi sitio? Ah, porque no estoy obligado. Pues sí, yo sé que no, pero te quitas el tiempo, te metiste en un tema de 4 meses por un documento que se pudo haber subido en 2 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a implementar un sistema, pero cuando yo implemento un sistema, lo primero a lo que me enfrento son a riesgos, ¿no? Me estaba yo brincando esta parte de los elementos que integran, y lo primero que integra, ya lo he venido platicando, pero es identificar mi riesgo, determinar mis necesidades, que vuelvo a lo mismo, cada empresa tiene una necesidad diferente. Así que aquel que les vende un compliance completito, hecho de alguien más, no me sirve. Es a ti que quieres. ¿Te dedicas al textil? ¿Te dedicas a las sillas? ¿Te dedicas a las luminarias? ¿Qué es lo que tú importas? ¿Y dónde están los riesgos derivados de tu operación? Porque no puedo hacer un compliance genérico, no puedo entrar al cumplimiento de las ISOs de manera genérica, porque el genérico lo único que me va a dar
Es como cuando teníamos nosotros ahora las certificaciones, ¿no? Las certificaciones, es que yo cumplo con la ISO 9001 y decían, pues qué padre, ¿no? Incluso el SAT en su momento, digo, yo trabajaba ahí, nos volvieron locos para cumplir. Y yo le decía, yo nada más quiero saber cuándo le voy a dar un tema de certificación, o sea, ¿cómo voy a llegar con Juanito? Le voy a decir, a ver, entrégame todas tus cosas, le voy a revisar hasta los choninos, y al final le voy a decir, oye, ponme una palomita de que lo hice bien. Pues no, estoy ejerciendo un acto de fiscalización. No puedo tener una palomita, no puedo tener un tema de satisfacción de que vine y le revisé. Por eso se llama facultad de comprobación. Por eso es un acto de molestia, porque vine a molestarte. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, contribuyente? Cumplir con todas estas acciones para que en ese momento yo pueda determinar y demostrarle a la autoridad que soy una empresa confiable. A lo mejor si vienen por un año, pues se va a reducir a 7 meses, porque cuando llegó y me dijo que quería tal documentación, yo ya le entregué todo. Entonces, en ese momento, voy a saber mis necesidades, voy a saber las expectativas de la organización. ¿Qué quiero? ¿Un despacho ágil? No quiero facultades de comprobación. No quiero problemas con clasificaciones arancelarias. ¿Qué quiero? Para enfocarme que mi sistema cubra esas necesidades. ¿Vale? Entonces, aquí son los elementos que integran el procedimiento. Estábamos hablando de implementar esas acciones, ¿no? Establecerlo. Una vez que sé que quiero, voy a llegar a establecer procedimientos para la investigación de incumplimientos. No sirve de nada tener un sistema muy bueno y alimentado si no le pongo atención. Si doy una orden de que se barra un piso y la señora encargada de barrer el piso barrió por donde vio su suegra, dice por ahí el dicho, y yo no veo abajo de las sillas o abajo de las cosas y no le digo que ahí hay un incumplimiento, se va a seguir barriendo igual. En la operación de comercio es lo mismo. Si yo doy por hecho que pasó algo y a lo mejor me manda una alerta porque le tocó rojo y ya me pusieron un dato general inexacto y no le pongo atención a ese riesgo en un momento de un dato general inexacto se va a transformar en un darme de baja el padrón, se va a transformar en un momento en un crédito fiscal y se va a transformar en un PAMA. Entonces, si pongo atención, voy a cambiar y ahí viene la implementación de acciones. En ese momento, tendré que efectuar la formación del personal. Hoy lo tenemos superpuesto, ¿no? Incluso hay cursos para quienes tomemos esta parte y nos volvamos un oficial de cumplimiento. Está bien, pero realmente si voy a tener a una persona que sea la encargada, a lo mejor la persona encargada es mi área de comercio exterior. No tengo que implementar a alguien y mandarlo a estudiar y que se haga un oficial de cumplimiento si no va a poner atención en lo que le estoy pidiendo. Eso no tiene sentido. Puedo tener a mi encargado de comercio y mi encargado de comercio, si conoce lo que yo quiero para mi empresa, vamos a tener un buen cumplimiento. Si se dan cuenta, con estos puntos que estoy hablando, no les estoy hablando de la teoría del compliance, que es sumamente aburrida, ¿no? Porque nos haría leer libros. No les estoy hablando de que implementen un sistema que se va a volver engorroso. Un sistema que pareciera que yo me dedico a importar y necesito 3 personas para importar y 200 personas para que cubran mi operación. Entonces, pues está canijo. Hoy se ha vuelto, pero eso lo hemos permitido nosotros como asesores. Hoy que veo aquí personas de forwarder, personas que se dedican al litigio, personas que se dedican a la defensa, es el momento de decir, ¿hasta cuándo nos vamos a volver en personas solamente de cumplimiento? Decían en la mañana, ¿no? Mi compañero Daniel, es que, pues, me van a decir que la carta aporte se volvió fiscal de un tema que era de comunicaciones y transportes. Sí, tiene razón. Era un tema de comunicaciones. Las empresas transportistas dejaron de hacer la carta aporte o la hacían a mano, la mandaban sin llenar
Y en el momento en que los detenía la autoridad, pues lo llenabas rápido y lo entregabas, ¿no? ¿Y qué creías? Que en ese preciso momento ya habías cumplido, pero no te dabas cuenta que existe una serie de requisitos para el cumplimiento de la carta aporte y que ya se había hecho una reforma a través de la cual te decía que tenía que ser un CFDI, que tendría que estar timbrado. Entonces la autoridad comete un error y dice, CFDI, ingreso, CFDI, traslado. No, espérate, era un timbrado, solamente no muevas la carta aporte. No tiene nada que ver con lo fiscal, sigue siendo meramente un transporte. Nos confundimos y ante que no cumpliera alguien, entonces vengo e implemento una acción más fuerte. Y todos los demás, cuando salió la carta aporte, que hoy todavía no pueden echar a andar, ¿qué es lo primero que pasó? Yo vi más cursos para cumplir con algo que no era correcto que la gente que lo echara abajo, que la gente que se amparara, que la gente que fuera en contrario, que los organismos, incluso nosotros como colegio, fuéramos y tocáramos la puerta del administrador general, o bueno, de hoy del titular de la aduana, y le dijéramos, oiga, esto está incorrecto, está mezclando cosas. ¿Cuándo fuimos a hablar con ellos? Eso no lo hicimos. Entonces, regresando nuevamente a compliance, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando una serie de acciones que solamente van a hacer que mi operación se incremente. No se trata de gastar, no se trata de hacerlo engorroso, se trata de dar cumplimiento. Se trata de que nosotros tengamos una certeza de que mi empresa cumple con todos los requisitos. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Ok. Entonces, vamos a promover las buenas prácticas corporativas para poder llegar a ese punto y vamos a establecer los mecanismos de supervisión y voy a identificar mis riesgos. Si yo identifico mis riesgos, puedo planear y puedo hacer cualquier cosa para mitigarlos. Y si los mitigo, pues así como todos los días nosotros nos levantamos en la mañana, nos bañamos, nos vestimos y salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar, pero sí vamos de manera bonita, ¿no? Nos cuidamos y nos fijamos en la esquina y vemos cómo cruzar la calle. Eso tan sencillo, eso pasa en la operación de comercio. A veces lo vemos así y no sé por qué nos complicamos la existencia queriendo hacer tan complicada una operación. No se trata de complicarla, se trata de cumplir algunas cuestiones que me van a prevenir mitigar mis riesgos. ¿Sale? Y hasta aquí, pues algunas de las problemáticas que vamos a encontrar, pues las primeras problemáticas que yo voy a encontrar para poder implementarlo, ¿cuál creen que es? El rechazo al cambio. A los que tengo que no quieren llenar el documento, pues van a decir que es dificilísimo, que es bien complicado, que para qué pago 3 vuelos para mandar al que da el cumplimiento y para qué le pago al vuelo. Compadre, porque en la primera operación que tengas y te tengas un PAMA, ya pagaste el vuelo que tenías que mandar a la persona. Y más, y si se te quedó un mes, ya pagaste el vuelo de la persona, en la otra vas a pasar rápido. Ya estás cumpliendo. ¿Está bien? No sé cómo, ya sabía ahí por ahí. Que no sé cómo voy. Pero bueno, ese es el objetivo de poder ir haciéndolo. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Y voy a volver a ser redundante. Identificar los procesos de la empresa. ¿Cómo lo hago? ¿Qué me dedico? ¿Cómo lo quiero? ¿Y a dónde quiero? Esto me va a permitir cubrir con el primer paso. Una vez que yo identifico, voy a dar el segundo, los factores de riesgo. Ya sé cómo es mi empresa y ya conozco mi operación. ¿Dónde puedo tener problemas? Aquí. Ok, voy a entonces a determinar los requisitos de cumplimiento. Voy a implementar algo para cumplir. Ya lo implementé y estoy cumpliendo, entonces creo mi plan de acción para esto que yo estoy implementando aquí o que estoy desarrollando, hoy empiece a ser y empiece a estar en la vida de la empresa. Una vez que yo tengo, hago una revisión de mis cumplimientos. Cuando empiezo a revisar me doy cuenta si estoy cumpliendo o no, y entonces voy por buen camino o me regreso, ¿no? Porque a lo mejor invertí, ¿y qué creen? Que no me sirve de nada el programa que yo ejecuté,
porque no me está dando la satisfacción que necesito, que es no tener famas. ¿Vale? Una vez que yo me doy cuenta de esto, entonces sigo caminando y voy a terminar quiénes son los propietarios de los procesos. Hablando de propietarios de procesos, me refiero a esas personas que yo contraté para llevarlo, pero también me refiero al propietario de los procesos, quién tiene que cumplir, quién es mi área de la operación que está encargada de cumplir y que además se sienta responsable de cumplir y de hacer valer esto. Y una vez que tengo esto, voy a dar un seguimiento, que planee mi acción para la resolución de problemas. Si ya tengo una acción y conozco mis problemas y ya los sancioné, lo más seguro es que mis riesgos van a ser mínimos. Y si mis riesgos son mínimos, voy por un buen camino. Si mis riesgos pueden hacer que mi representante legal se vaya a la cárcel por un contrabando, puedo tener un PAMA que me pueda hacer un crédito fiscal, que mi empresa se le baje del padrón, como el abogado me va a decir que va a demandar, no va a querer pagar el crédito, no voy a querer garantizar el crédito y entonces me van a dar de baja mis cuentas y después de aquí a 3 años a que le gane la autoridad, no tener una serie de personas que se dediquen a defender lo que hizo mal la autoridad, o al menos ese no es el objetivo. Esa es la parte del compliance y hasta aquí me voy a quedar. Eso es lo que yo quería como aterrizar en ustedes, realmente tratar de meterme. Miren, les platico, traigo una serie de láminas que les podría dar una plática de 5 horas, pero creo que esta es la parte importante para hacerlo. ¿Cómo lo hago de manera fácil y ágil para mi empresa y que sea funcional? ¿Vale? Muchas gracias por todo este tiempo. Bien, amigo. Bueno, pues el Colegio Nacional de Profesionistas en Facultad de Derecho le presenta el reconocimiento al maestro Alejandro Emanuel Espadas Martínez por su brillante exposición dentro de este primer Congreso Internacional de Derecho Comparado por la Unión Europea. Madrid, España, 9 de diciembre del año 2022. Gracias.